Muy buenas amigos y amigas, bienvenidos a este nuevo editorial del Jacobino, en el que nos gustaría comentar no solo los resultados electorales, que ya analizamos en el directo al respecto, sino también el anuncio de adelanto electoral de las elecciones generales. Y terminar también reflexionando sobre qué hacer, ¿no? Sobre la pregunta lógica que muchos se formulan a estas horas, de qué tenemos que hacer desde el Jacobino, qué conviene hacer o qué es lo que nos espera a partir de ahora. En primer lugar, la reflexión que he hecho en Twitter, la verdad es que es aquella en la que creo. Realmente esto yo creo que no es una cuestión de cromos, ni de siglas, ni de caras, ni de colores, ni de candidatos. Es una cuestión mucho más profunda. Si fuera una cuestión coyuntural, sería fácil solucionarla, ¿no? Yo creo que desde hace tiempo la izquierda en este país no significa que lo haga todo mal, no hay que ser sectario, pero sí que es verdad que anda desnortada, ha perdido el norte, porque muchas de sus ideas claves, muchos de sus ejes más reconocibles, por ejemplo, que se dirigía a las grandes mayorías sociales, han desaparecido. Y obviamente eso es una cuestión estructural, es una cuestión de calado ideológica, de fondo. La izquierda de un tiempo a esta parte, y esto es un debate ya más complejo, fuera de España y en España, en otros sitios también, por supuesto, ha tenido una serie de derivas. Sería reduccionista decir que las derivas son 2, 3, 4 y que las soluciones son mágicas, fáciles y que mañana mismo van a acontecer. Pero sí es cierto que ha tenido una serie de derivas a la hora de dejar de tener un proyecto para las mayorías, un proyecto de lo común, es decir, el proyecto universal de las izquierdas, de un proyecto de emancipación, de libertad, de igualdad, de fraternidad, de derechos para todos. Incluso esa clase trabajadora que tenía una centralidad en la transformación colectiva, tenía la vocación de transformar no solo sus condiciones, sino transformando sus condiciones, transformaba el conjunto de la sociedad política. ¿Esto significa que nosotros estemos en contra de los derechos de las minorías? Pues lógicamente, como hemos explicado hasta la saciedad, no. Es más, la ampliación de derechos de las minorías ha sido importante y el socialismo ha estado como movimiento revolucionario detrás de la ampliación de derechos civiles para las minorías, pero no se puede tener un proyecto para el conjunto de la sociedad basado en el identitarismo competitivo. Esto no es una cuestión menor y creo que no es una cuestión ajena al desarrollo legislativo estridente de este gobierno, que curiosamente ha terminado opacando algunas de sus mejores medidas, más bien proyectadas de forma tibia, eso sí es cierto, en el eje social, económico, laboral. Ha sido tal la extravagancia de las políticas identitarias, ha sido tal la extravagancia y la estridencia de un populismo muy rupturista en las formas y curiosamente bastante dócil en el fondo, que tomaba el cielo por asalto, pero que cambiaba poco de las condiciones estructurales, o que si cambiaba no dejaba de hacer políticas muy parciales, muy de maquillaje, o algunas positivas, pero que no terminaban transformando las condiciones económicas y sociales de las amplias mayorías sociales, de una clase media degradada y de unas clases trabajadoras aún más degradadas en sus condiciones de vida, en sus condiciones materiales, con un proceso inflacionario, con efectivamente cuestiones que hemos analizado con profundidad, como un modelo productivo muy endeble, terciarizado, con unas condiciones laborales uberizadas, precarizadas, con una bolsa de exclusión creciente y todo eso, pues la política económica más bien de maquillaje o parcial, con un margen de maniobra en el contexto europeo muy limitado, pues han sido muy tímidas esas reformas y además, como digo, opacadas por eso sí una estridencia y una enorme extravagancia que hacen desconectar al electorado de izquierdas, a las grandes mayorías sociales, con unos problemas tangibles y reales que no están en los debates postmateriales o en los debates culturales, que efectivamente esto no significa y no implica que la ampliación de derechos civiles sea algo negativo, todo lo contrario, pero el enfoque colectivo, el enfoque universal, el enfoque de transformación colectiva, el enfoque de dirigirse a las amplias mayorías sociales, era un enfoque de izquierdas, un enfoque clásico de izquierdas que se ha visto desplazado con este enfoque
identitario, particularista y, en el caso español, además con una serie de pactos que no dejan de pasar factura en muchas comunidades autónomas. Y esos pactos pasan factura en Andalucía y pasan factura en Extremadura y han estado a punto de pasar factura en Castilla-La Mancha y pasan factura en Madrid. Son pactos que no se explican y son pactos que se dan por sentado, que son naturales. Y es muy difícil que un electorado del Partido Socialista o que un electorado clásico a la izquierda del Partido Socialista vea en determinadas regiones y comunidades autónomas como natural el pacto para hacer una agenda social en el conjunto del Estado con aquellas fuerzas que han demostrado durante muchas veces, en muchas ocasiones, que la agenda social les importa poco y que el conjunto del Estado, que el conjunto de la comunidad política, que el conjunto de España les importa menos. Aquellas formaciones políticas que tienen en su ABC no solo subordinar la agenda social a las agendas nacionales, identitarias, particulares, sino que tienen en su prioridad política seguir extrayendo privilegios en detrimento de las regiones más pobres de España. Con lo cual es imposible hacer un proyecto de lo común sin tener una idea de país o teniendo una idea de país tan truncada, tan confederal, tan asimétrica, tan desigual, porque esas desigualdades territoriales no son un capricho del jacobino criticarlas, ¿no? Al revés, es que tienen una serie de implicaciones económicas, sociales, que si no se explican, que si se tratan de eludir o de orillar la explicación, pues el electorado de izquierdas, obviamente hay una parte importante del electorado de izquierdas que no se siente representado, ni con las extravagancias de las políticas identitarias, ni con las implicaciones desigualitarias y reaccionarias de muchas de esas leyes, ni desde luego con el desprecio muchas veces a las instituciones, con una estridencia populista que no transforma nada, que no corrige desigualdades, pero que sin embargo crispa y que da la sensación de que estamos constantemente en una situación de crispación, de polarización, cuando la polarización que debería existir es más bien la de choque de intereses sociales y económicos en conflicto, que siempre va a haber en una sociedad democrática, pero en una sociedad en la que los intereses de clase siguen existiendo y muchas veces son divergentes, pero aquí más bien parece que la estridencia, la ruptura, la polarización proviene del intento de impugnar las instituciones en vez de defender las instituciones como la garantía de los sin voz, como la garantía de los más pobres, como la garantía de los que no tienen otro patrimonio precisamente que esas instituciones, que más que impugnarlas hay que ponerlas a su servicio precisamente como garantía, como protección en un contexto económico tan voraz y tan abrupto y tan complicado y tan inclemente muchas veces para esas gentes más desfavorecidas y para esas clases trabajadoras cada vez más depauperadas. Por tanto, la izquierda tiene que volver a ejes reconocibles, a hablar racionalmente, a ofrecer argumentos, no cancelaciones identitarias, no constreñir las obras clásicas ni revisionarlas, porque la gente no se siente representada con esas políticas tan extravagantes y además tan reaccionarias y que no tienen nada que ver con la tradición de una izquierda que luchó por la libertad de expresión precisamente ante una dictadura terrible y atroz, ¿no? Que censuraba y secuestraba revistas, por ejemplo. Entonces, no tiene mucho sentido que importemos la peor tradición de un supuesto progresismo estadounidense que desembarca o desemboca en ideas profundamente reaccionarias que además nada tienen que ver con la tradición de la libertad de expresión que las izquierdas españolas han defendido, ya digo, frente a la dictadura durante toda su historia, la historia democrática de las izquierdas, ¿no? Tenemos que defender la ciudadanía, no como una idea de derechas, como una idea reaccionaria, sino como una ciudadanía no solo formal, sino también material, con derechos civiles y políticos, pero también sociales y económicos, y con una generación y producción de la riqueza que a la gente le importa, porque tiene que ver con sus niveles de vida, que son muy malos. Entonces hay que explicar que hay que producir riqueza, pero hay que ordenar esa producción de riqueza al servicio no de unas élites y de unas minorías, sino de las grandes mayorías sociales. Por eso hay que producir y redistribuir. Y esto no significa expoliar a la gente subiendo todos los impuestos, sino precisamente haciendo que se pague de forma progresiva y atacando el linaje y el origen para hacer precisamente que las personas puedan desarrollar sus vidas libremente y que no estén lastradas desde el inicio de sus vidas con unas desigualdades de origen enormes que impiden que nos podamos realizar libremente. Hay que hablar a la gente de las cosas que verdaderamente le importan y le importa sus condiciones de vida, sus condiciones laborales. No hay que hacer promesas o campañas de marketing o de publicidad, sino hay que hacer leyes tangibles
que recuperen derechos, que blinden derechos y que mejoren unos servicios públicos universales y de calidad que han sido siempre el patrimonio de una izquierda que se dirigía a esas mayorías. No se trata de hacer políticas de subsidios o de ayudas muy parciales que no lleguen a casi nadie, sino servicios universales, públicos, blindados, que no se privatizan ni se externalizan, y una fiscalidad progresiva y una reforma fiscal progresiva valiente para financiar esos servicios públicos. Hay que hablar de trabajo, hay que hablar de nuestro modelo productivo, hay que hablar también del contexto internacional complicado en el que nos movemos, en el que España no puede ser una mera comparsa, sino tiene que tener un papel y un peso específico en Europa para tener una armonización fiscal interna y también comunitaria que haga imposible lo que hoy es norma, que los capitales vayan de paraíso fiscal en paraíso fiscal, y eso las grandes mayorías sociales lo entienden perfectamente, que eso es muy difícil de compatibilizar con la democracia, con una democracia avanzada, con una democracia ambiciosa, que no deje a amplias mayorías sociales fuera del sistema, porque si se las deja fuera del sistema, entonces aparecerán populismos antipolíticos que impugnen el sistema político y den, obviamente, soluciones identitarias, reaccionarias, nacionalistas, como está ocurriendo en toda Europa y también en España. Necesitamos una izquierda que hable con naturalidad de España y que hable a los españoles, que los españoles votantes de izquierda siguen siendo españoles, y que esta estrategia pues granjeará algún rédito en comunidades de hegemonía nacionalista donde se ha centrifugado absolutamente el Estado y se ha entregado la educación y la televisión a manos de oligarquías nacionalistas que hacen una política de adoctrinamiento. Pero al final la gente más nacionalista vota al original, no vota a la copia, no va a votar a Podemos o Confluencias, va a votar a H. Bildu o va a votar a Esquerra o va a votar a formaciones nacionalistas. Entonces, lo que en algunas comunidades autónomas significa perder a manos de esas formaciones nacionalistas identitarias ultrarracionarias, en otras regiones significa perder a manos de la derecha o de la extrema derecha, de la identificada, de la extrema derecha identificada, Vox, porque hay otras extremas derechas como Junts y compañía, que esas no son identificadas, parece que son progresistas cuando son y siempre han sido extrema derecha, ¿no? Perder a manos, porque de un electorado que está cabreado y que o se queda en casa o se abstiene o vota porque no entiende cómo un proyecto social no puede ser un proyecto español en el conjunto del Estado, con naturalidad, sin ningún tipo de complejo, sin ningún tipo de esencialismo ni de patrioterismo barato, pero con naturalidad. Si se quiere transformar o mejorar la vida de los españoles, hay que hacerlo dentro del campo de juego de lo que es España, y una comunidad política que hay que empezar ya a desacralizar y a quitarnos todo tipo de complejos si queremos tener alguna opción. Entonces, ¿qué hacer? Y esto es un mensaje para las gentes del Jacobino y para las gentes que están ilusionadas. Y la ilusión es buena, pero no hay que convertirla en ilusionismo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que seguir trabajando de la manera que estamos trabajando. Nosotros estamos intentando cambiar un poco un paradigma consolidado durante muchos años, y eso es muy complicado. Decir que se pueden recentralizar competencias, que se pueden armonizar impuestos, que se puede recuperar la titularidad estatal del Estado central de la sanidad, de la educación, no para privatizarla o no para hacer negocio o no para servir a las fuerzas del libre mercado, sino para garantizar la igualdad social y económica de todos los españoles, desde perspectivas progresistas en los derechos civiles, desde la igualdad radical entre hombres y mujeres, desde luchar contra todo tipo de discriminación, de minorías sexuales, de todo tipo de discriminación, hacerlo desde las convicciones universalistas, no desde las convicciones particularistas, pero desmontar un poco esta tendencia casi irrefrenable del qué hay de lo mío. Nosotros preguntamos qué hay de lo de todos, qué hay de lo común, qué hay de un proyecto compartido, qué hay de un proyecto que nos une, no qué hay de las identidades diferenciales que nos hacen quebrar la comunidad política y disolverla, sino qué hay de lo común, de lo que nos une como trabajadores, de lo que nos une como ciudadanos, de lo que nos une como españoles. Ese proyecto se puede hacer desde la izquierda, indudablemente. La izquierda no tiene que ser identidades o confederalismo o políticas de la desigualdad o del privilegio o pactos fiscales para la regiones ricas o complicidades con los nacionalistas. La izquierda puede ser progreso, es progreso, si nos la tomamos en serio y si vamos a su mejor tradición. Ese proyecto exige una pedagogía que llevamos haciendo, que lleváis haciendo, pero hace falta, además de hacer la pedagogía, además de dar la batalla ideológica, además de empezar a tener, como estamos teniendo, presencia mediática en la vida cultural del país, en la vida académica, en la vida social, en las asociaciones de vecinos, en los barrios, en las ciudades, hace falta organización.
Y eso exige un trabajo que no podemos precipitar, no podemos acabar, no podemos abreviar por las prisas, por las veleidades narcisistas de Pedro Sánchez. No podemos ir a jugar otra vez al error del testimonialismo. Vamos a presentarnos para decir, aquí estamos. Vamos a intentar apurar los plazos que nos dimos. Yo creo que 2024 es una buena fecha en las elecciones europeas para que esa estructura sea suficientemente sólida y suficientemente implantada en toda España para poder presentarnos con capacidad o con visos de tener éxito. Y tener éxito es tener representación, no decir que estamos ahí, que hicimos el esfuerzo de estar y que simplemente nos pudimos dar el gusto de votar y de votarnos. Hay que ir más allá del darnos el gusto y de expresar el cabreo y la insatisfacción o de las prisas que nos surgen ahora por una ilusión que es natural, pero que mal enfocada puede ser perjudicial. Yo creo que lo que hay que hacer es trabajar. Y si estamos tan ilusionados y tenemos tantas ganas de hacer cosas, porque hay que convencer a la gente de nuestro alrededor, para que la gente milite, para que la gente se afilie al partido político que vendrá, que se inscriba en el Jacobino, que participe como buenamente pueda, que se trabaje en la sede de Madrid, que se trabaje para tener sedes en otros puntos de España, que se trabaje para hacer política, para entender que la política no solo son buenas ideas, sino conectar con la gente, persuadir, no resignarnos, no conformarnos a que el estado de cosas es así, ni pelearnos entre nosotros para ver cuál es el mal menor, mejor de todos, ¿no? Vamos a votar a la derecha, dicen algunos. Pues no es el camino votar a la derecha y seguir maltratando los servicios públicos, que mucha gente que la está votando no quiere y no está dispuesta a pagar el precio que significa tener unos servicios públicos aún peores. España no se puede permitir nada más a la derecha que la socialdemocracia. Así de claro, los votantes de la derecha no están preparados para la privatización de las pensiones o para la degradación de los servicios públicos. Eso puede ser terminar de destrozarles unas vidas que ya son maltrechas. No pensemos que la gente que está votando a la derecha es muy consciente de lo que se puede venir. Entonces eso nos corresponde a nosotros explicarlo. No hay que precipitarse buscando un mal menor, no hay que precipitarse corriendo, no hay que ponerse nerviosos, hay que trabajar. Hay que seguir la senda de las cosas que se están haciendo bien, sabiendo que no hay soluciones mágicas y que la situación es complicada, lógicamente, porque estamos haciendo un trabajo ímprobo y un esfuerzo muy importante que es religar la izquierda a proyectos de mayorías, de lo común, de la igualdad, de los derechos de todos, de la fraternidad, de la defensa de los trabajadores sin complejos, eso sí, enfrentando a aquellos privilegios y a aquellos privilegiados que quieren mantener su cota de privilegio para que el resto pues, seamos cada vez menos libres, menos autónomos para ordenar libremente y de forma autónoma nuestras vidas. Hace falta un proyecto de estas características y este proyecto se está construyendo, pero eso exige pasar de las musas al teatro y eso lo estamos haciendo. Pero ahora que lo estamos haciendo y que lo estamos haciendo, creo, humildemente bien, no hay que precipitarse. Hay que trabajar, creo, con vistas a reconstruir y aprovechar la oportunidad que va a venir después de unas elecciones generales, que van a ser complicadas, que van a ser seguramente unas elecciones generales en las que la izquierda oficial lo tiene mal. No hay que alegrarse especialmente de nada, porque lo que viene, yo estoy seguro que ni desde el punto de vista territorial, ni desde luego desde el punto de vista social y económico, va a solucionar absolutamente nada. La izquierda va a entrar en un proceso de recomposición, de rearticulación, porque va a estar completamente desnortada, seguramente noqueada. Eso no es una buena noticia, estoy seguro, para las clases trabajadoras, pero sí puede ser una oportunidad para aquellos que no queremos cambiar cromos, siglas, ni sumar restos, incidiendo en los errores de siempre, sino que a las preguntas que nos formula la sociedad tenemos que cambiarles las respuestas. La respuesta es un proyecto de lo común, un proyecto de ciudadanía, no de identidades, un proyecto de derechos, no de privilegios, un proyecto de igualdad, no de desigualdad y de la diferencia, un proyecto de transformación colectiva, no de disgregación parcelando la comunidad política, un proyecto de verdad que ilusione, no de ilusionistas con muchas sonrisas vacías, un proyecto que se deje ya de performatividades huecas, sino que hable de los problemas reales de la vida de la gente y de las personas que están esperando una respuesta que estoy seguro que está no en el centro, que no existe, sino en la centralidad de las preocupaciones de la mayor parte de los españoles. Derechos sociales, económicos, ambiciosos, blindados y una comunidad política no disgregada, ni parcelada, ni enfrentada entre identidades, cantones, regiones que se quitan unas a otras los recursos públicos, sino una comunidad política íntegra,
unitaria, no disgregada y con contenido social, en la que los españoles vivan mejor y en la que haya una España que no sea una bandera, sino que sea una comunidad política digna de tal nombre. A tal efecto, yo os convoco humildemente a que hagamos el Jacobino, sigamos haciéndolo entre todos, a que hagamos que este proyecto crezca de verdad, a que nos tomemos en primera persona del plural y en serio este reto ilusionante, ya que nos pongamos un calendario razonable, 2024, las elecciones europeas, sabiendo que hay que seguir creciendo, que hay que seguir aquilatando la organización, que hay que encontrar también vías de financiación, que va a ser seguramente muy complicado, pero que es posible que lo hagamos porque tenemos el diagnóstico político correcto y tenemos, esto sí estoy seguro de ello, un equipo de gente fantástica, muy capaz, que puede hacerlo y que además es necesario. Yo creo que hoy más que necesario es imprescindible que no nos resignemos ni nos conformemos con los males menores, sino que luchemos porque este proyecto encuentre su cauce en las elecciones europeas de 2024. Gracias, amigos.